18 pesos una baguette es cara. Para nosotros, no sé cuánto vale acá una baguette. El doctor Vanoli, Alejandro Vanoli, estuvo sentado en la silla eléctrica del Central, ¿cuánto tiempo? Y desde octubre de 2014 hasta diciembre del Octubre de 2015. 2014 hasta diciembre Un del año 2015. y 2 meses. Ahora, pregunto lo siguiente. Y sabés que trabajé en el Banco Central como economista muchos años. ¿Ah, sí? Sí. Fuiste empleado del Banco Central. Sí. Y te tocó después dirigirlo. Así es. ¿Qué hay que saber para ser presidente del Banco Central? ¿Cuáles son, digamos, los requerimientos fundamentales? ¿Hay que ser mesadinerista? ¿Tenés que saber hacer pedal? ¿Cómo es la historia? Y yo creo que lo fundamental es tener conocimientos de economía, Sí. tener conocimientos de qué es el sistema bancario, financiero, y como cualquier institución que uno tiene que dirigir, me parece que hay que tener sentido común, poder dirigir una institución, administrarla y, bueno, rodearse de buenos colaboradores. ¿Cuánto estaba el dólar mientras vos eras presidente del Banco Central? Mirá, Era un dólar controlado, digamos, con cepo. Cuando yo asumí el 2 de octubre del 14 estaba a 8,50 Sí. y cuando yo renuncié el 9 de diciembre de 2015 estaba en 9,75. O sea, controlado, digamos. Ahora, ¿cuánto ponían ustedes todos los meses para mantener el precio? ¿Ponían dólares o no? ¿Compraban, Mirá, salían a en vender? ese momento existía lo que se llamaba la flotación administrada. Flotación sucia, digamos. Es decir, ¿te acordás que cuando asumió este gobierno decía que el dólar no importaba, que lo que el mercado dijera, ¿no? Entonces, en algunos momentos había que intervenir fuerte, en otros momentos no tanto. Pero ¿cuántas reservas tenías cuando entraste y cuántas reservas tenías cuando Mirá, te fuiste? cuando yo asumí, las reservas estaban en 27.000 millones de dólares. Y cuando renuncié en 25.000 millones de dólares. 2 meses antes de renunciar hicimos el mayor pago de deuda, 6.000 millones de dólares, un bono que se llamaba el Bodén 2015, que lo pagamos completamente. Exactamente. Ahora pregunto, digo, cuando ustedes estaban, digo, el dólar después se fue a 14. Cuando eliminan todas las regulaciones de golpe el 17 de diciembre, se va a 14. A 14. Ustedes habían sacado el dólar futuro, ¿sí? A 10 pesos. Era un dólar que se vendía a 10 pesos más o menos. Mirá, la operatoria de dólar futuro arrancó en 2005. Sí. O sea, digamos, no hicimos nada que no se Es una operatoria normal, digamos. Es una operatoria normal, que es una operatoria donde se establece una tasa de interés. Es una operatoria en pesos, aunque se llama de dólar futuro, donde esa tasa de interés, si la tomás con el dólar, determina una referencia de lo que debería valer el dólar en el tiempo, ¿no? Y nosotros en ese momento operábamos un promedio de 11 y 12, que representaba una tasa de interés del 30%, que entendíamos que era una tasa de interés y un tipo de cambio alta, y que cumplía con la ley de presupuesto 2016, o sea, el dólar que se había estaba aprobado. A 8.50, vos lo vendías a futuro. 9, en el final, 9.50. 9.50 lo vendías a futuro 11 y 12. Sí. Era un buen negocio. Entre 11 y 12. Comprar futuro. Que era como la tasa de interés de las LEVAC en ese momento, era la tasa de interés de la economía. ¿Cuánto vendieron dólar a futuro? ¿Cuántos millones vendieron? Mirá, en todo el periodo... en el último periodo, que es donde dicen se hizo la gran diferencia, que decían que gente del gobierno había comprado. Aproximadamente 15.000 millones de pesos, aproximadamente. ¿Sí? Vos sabés que en mi gestión nosotros tuvimos una ganancia por operatoria en dólar futuro de 5.500 millones de pesos. Porque la gente pagaba más caro de lo que valía en el momento. Porque, claro, había una expectativa de devaluación que no convalidábamos y que entonces el dólar en cada momento, mientras estuve en la presidencia, valió menos que el valor de futuro de cada mes. ¿Cuál es la determinación para mantener un tipo de cambio, digamos, con una flotación sucia frente a una inflación? ¿Ustedes con cuánto se fueron de inflación? ¿25 anual? Y más o menos cuando yo renuncié, 25. En noviembre de 2015 hubo una inflación más alta, se sabía que ganaba Macri, que iba a soltar los precios. Y ahí la bajamos. Cuando yo asumí, la tasa de inflación anual estaba en 38%, bajó 12 puntos y estuvo en 24-25%. ¿La tasa de inflación la maneja el Banco Central? No solamente el Banco Central, porque en realidad los precios dependen de muchos factores. Uno de los factores centrales en Argentina, y que creo que este gobierno subestimó completamente, lo han dicho, es el tipo de cambio.
En Argentina los precios están dolarizados. Entonces, tener el dólar bajo control, bajo administración, es una de las formas de contener los precios. Por supuesto, no es la única herramienta y tampoco se puede controlar solamente con el tipo de cambio, pero es uno de los factores fundamentales y creo que precisamente hoy por hoy vos escuchás a Melconian o incluso escuchás al propio Macri que decía, y si la devaluación genera inflación. Me hubiera gustado que lo hubieran dicho en 2015, cuando le hicieron creer a la gente que los precios de la economía estaban a 15 y nos desayunamos que estaban a 9.50, que era el tipo de cambio oficial. Mira, hasta los ignorantes como yo lo sabíamos que el dólar es precio. Siempre el dólar es precio en Argentina. Yo se lo dije al presidente, hacía poco que había asumido, tuve una reunión pude tener una reunión con el presidente, le dije, los precios van a volar. Y me dijo el presidente, Prat Guy me dijo que esto no pasa a precio, porque los precios ya estaban en 15. Bueno, y te acordás que Prat Guy dijo, si hacemos las cosas bien, el dólar va a estar en torno a 9.50, si las hacemos mal, va a estar en 16. Creo que, a ver, los que tenemos algunas canas, y los que tienen más canas, desde el Rodrigazo, en 1975 por lo menos, cuando el dólar se va, los precios aumentan. A ver, hay cosas que es lógica, si tenés un componente importado, tiene que aumentar. Pero acá en Argentina, los precios en general están dolarizados. Te sube la materia prima y la mano de obra en la construcción, en todos los rubros, aumenta que vos todavía por el dólar. Tenías a Moreno en ese entonces, que te manejaba los precios un poquito. Cuando yo estuve en el Banco Central, ya Moreno no era funcionario. ¿Y quién te manejaba los precios? Y parte de un trabajo en equipo. El ministro de Economía era Axel Kicillof y bueno, obviamente la presidencia donde había todo un conjunto de iniciativas. Precios cuidados. Vos fijate, ahora el gobierno cómo lo ha de alguna manera recuperado, algo que desarmó cuando asumió, ¿no? Digo, ¿cómo evaluar la gestión de Sturzenegger, que fue tu sucesor inmediato? Mirá, la verdad que es incómodo calificarlo porque uno puede lucir... Mirá, fue un buen funcionario. Pero digo, a ver, yo te digo, básicamente hay tres cosas que con el tema del dólar que debe hacer alguien que está en el Banco Central. Uno puede decir, o cuido las reservas y dejo que el dólar se vaya, o fijo el dólar y estoy dispuesto a entregar reservas, o uso la tasa de interés de contado y de futuros. En la gestión de Sturzenegger se perdieron más de 10.000 millones de dólares de reservas, se devaluó casi un 50% y la tasa de interés se subió al 45%. ¿Vos cuánto tenías la tasa de interés? La tasa de interés en el pico, digamos, de las expectativas devaluatorias de Macri llegó al 32%. Está ahora el 60%. Claro, pero con una diferencia. Vos sabés que en la época que estábamos nosotros había una tasa de interés regulada, es decir, nosotros establecimos un piso que los bancos le tenían que pagar al ahorrista, que era el 90% de las LEVAC. Si eso estuviera vigente hoy por un plazo fijo que te pagan un 36%, ¿sí? Los bancos tendrían que pagar como un 50% de tasa de interés al ahorrista. Y había un límite de tasa de interés para los créditos. Hoy esta tasa de interés es prohibitiva para la economía real. Hoy los comercios, las pymes están desesperados y esta tasa de interés no frena el dólar. Ahora, pregunto, digo, como después de Sturzenegger vino Caputo. Caputo, ¿cómo evalúa la gestión de Caputo? A ver, yo creo que Caputo empezó con un manejo más pragmático del dólar. Es más piola, digamos, era más piola. Me parece que, digamos, no tiene una visión tan dogmática o ideológica como tiene Sturzenegger, tiene una historia en el mercado financiero, no tiene una formación de política monetaria cambiaria. Es un académico, pero maneja la guita. Claro, pero te quiero decir algo, Chiche, para ser justos, más allá que el Banco Central es el principal responsable. O sea, hay todo un andamiaje económico que no depende solo del Banco Central, así como pasa con los precios. ¿Cuál es el principal problema hoy que tiene la Argentina? ¿Por qué estamos devaluando? La inflación. Sí, la inflación que se genera por esta corrida entre el dólar y los precios. Sí, se retroalimenta. ¿Sabés qué nos generó la crisis? El fenomenal déficit externo, el faltante de dólares que hay en la Argentina. Porque Macri hizo dos cosas, a mi juicio muy equivocadas, que esto ya no depende. Una depende en parte del Banco Central y la otra no. La que no depende del Banco Central es la apertura importadora. Vos sabés que hoy
Donald Trump en Estados Unidos, en Europa, en todo el mundo, hoy es un mundo proteccionista. Sí. En la época de Menem, que hizo una apertura importadora, el mundo iba hacia una liberalización. Pero lo que se equivocó este gobierno, que no hizo una lectura del mundo, es que hoy el mundo es proteccionista. Entonces, abrimos nuestras importaciones en un mundo proteccionista. Y después, el error compartido del gobierno y del Banco Central es la apertura financiera absoluta. Es decir, esto que fue la timba de las Levax. Vení como quieras y salí como quieras. Exactamente, lo dijiste en 2 palabras. Creo que esas 2 cosas nos generaron un déficit externo que el mundo nos prestó un tiempo. Sí. Y después, como nos pasó en la época de Martínez de Oz y pasó en los 90, en algún momento los capitales que entran se van y nos quedamos con el déficit. Ahora, pregunto, ¿me podés explicar hoy el dólar de hoy qué pasa? Porque, digamos, todo lo que le pones al mercado se lo lleva. Le pones 500 millones de dólares, se lo lleva. Le pones 400, se lo lleva. La voracidad de dólares, yo entiendo la voracidad de dólares del Estado porque no hay. Los privados también quieren dólares, todo el mundo quiere dólares. La única mercadería que quiere. Es sencillo. Hay una desconfianza total, ¿no? Sí. Creo que el gobierno ha perdido total credibilidad en la palabra porque hay una suma de pronósticos y de cosas que dijeron que iban a pasar que no pasan. Y por el otro lado, a ver, el único que oferta es el Banco Central a veces, porque no se sabe, a veces interviene, a veces no interviene. Lo peor que puede haber es que no haya, que se perciba que hay una regla clara, van a intervenir, no van a intervenir. Entonces, si todos compran, porque la expectativa es que hoy está a 40 y mañana va a estar a 42 y a 44, no hay techo. Entonces, ¿quién va a ahorrar en pesos? ¿Quién va a ahorrar en otra alternativa cuando la actitud de refugio histórica es el dólar? Ahora, entonces, Manoli. Pero un segundito, hijo. Y los exportadores también, vos fijate, pusieron una retención en pesos. ¿Qué más le conviene a un exportador que demorar la liquidación cuando si el dólar sube y queda en 4 pesos, cada vez va a pagar menos? Entonces, creo que está todo armado, la desconfianza, la incertidumbre, ahora, el déficit no resuelto. Vos que quiere el Fondo Monetario Internacional? ¿Qué le conviene? Digamos, vos tenías relación con el fondo, porque en ese momento no se le debía al fondo, pero digamos, ¿qué pensás que pasa por la cabeza del fondo? ¿Un dólar de 50? ¿Un dólar de flotación libre que valga lo que tiene que valer? ¿Qué es lo que pide el Fondo Monetario? Tuve trato, yo era el vicegobernador del fondo cuando era presidente del Banco Central, institucional. Yo creo que, a ver, el fondo está en un brete. Porque vos sabés que el Fondo Monetario Internacional tuvo una experiencia pésima con Argentina en los 90. De hecho, le hicieron una auditoría internacional independiente que constituyó una oficina de evaluación que hizo un informe lapidario sobre lo que hizo el fondo con Argentina en la convertibilidad. Entonces es muy incómodo porque si no lo apoyan, le sueltan la mano y bueno, hay cuestiones geopolíticas que le interesan al mundo, a los Estados Unidos, a los países africanos. ¿Vos qué crees que le interesa al fondo? ¿Dólar alto, dólar bajo, dólar controlado? Porque siguen vendiendo dólares todos los días, que es lo que nos falta. Y yo creo que, a ver, lo que el fondo necesita es que haya un programa consistente. Creo que las cifras que lleva Duhovne no son consistentes. Hay que ver, hoy se va a conocer los datos del presupuesto. Todavía, mientras venía acá... Todos dicen que son datos incumplibles. Bueno, trascendió, si es así, que el tipo de cambio que proyectaban para fin del 2019, ¿sí?, era 40 mangos. Era 42, sí, un promedio de 40. Si esto es así, son borradores que trascendieron, sí. El fondo, porque ¿qué es lo que pasa? El dólar te arrastra todos los gastos, los subsidios, los intereses. Claramente subestimás los intereses de la deuda. Entonces, el fondo necesita... Los intereses los subestimás, pero los sueldos internos los licuaste. Los licuaste. Pues yo digo, a lo mejor es un objetivo del fondo. Lo que pasa es que no es lo mismo. El dólar y todo me sale la gratis. Deuda que vos tenés que pagar como debes en dólares no es lo mismo si las debes a 40 que a 50. Sí. Entonces, creo que necesita un plan creíble y lo más importante, me parece, es que necesita comprometer no solo al gobierno, porque el gobierno de Macri termina en un año. Y esta idea de que te adelanten los fondos, como diciendo, bueno, resolveme el 2019 y el 2020... Sí, Dios dirá. Dios dirá. Yo haría lo mismo. Todos haríamos lo mismo. A ver... en el futuro. Entiendo la lógica política, aunque es miope del gobierno argentino. Ahora, desde el punto de vista del fondo, que ya se quemó con Argentina,
requiere algo más. Por eso yo creo que viene el compromiso, o está buscando un compromiso político de la oposición o de parte de la oposición para que de alguna manera acuerde algo. Ahora te pregunto, ¿está bien lo que hicieron de mandar una carta al fondo para que no le preste la plata? ¿Apoyás eso vos? Yo no lo hubiera hecho. Vos no lo hubieras hecho. Es decir, con total sinceridad te digo, creo que el programa que manda el gobierno es inconsistente y que sería irresponsable si el FMI le dan la plata, presta y después genera un agujero que todo el mercado, porque hoy muchas veces... Pero vos no hubieras mandado la carta. No, yo no hubiera mandado la carta, me parece imprudente. Pero sí creo que hay que advertir de alguna manera que si no se hace un programa que cierre, y que te digo, para que cierre tiene que resolver este desequilibrio externo, porque el gobierno pone todo el punto en lo fiscal. ¿Cree que con ajuste fiscal se soluciona todo? Si no producís, si no generás empleo y no generás laburo, no hay nada. Lo vivimos en el 2001 con el déficit cero de Cavallo. Esto es una versión parecida, en un contexto distinto. ¿Qué querías preguntar vos? Sí, primero una aclaración sobre el FMI. Estaba previsto que el lunes que viene ingresen 3.000 millones de dólares en parte del primer acuerdo. Esos 3.000 millones de dólares, por ahora, la información que manejo, están trabados hasta que avance la nueva negociación. Esa es la primera aclaración. Sí. Ahora la pregunta, Vanoli. En los últimos días se ha vuelto a hablar sobre la dolarización y la convertibilidad. Primero, si puede explicar la diferencia entre uno y otro modelo y después si lo cree factible en este contexto económico y político argentino. ¿Cómo no? La convertibilidad es lo que vivimos el régimen monetario y cambiario de los 90, que era que se limitaba la emisión de pesos o lo que se llama la base monetaria, que no es todos los pesos, y ese fue el problema en ese momento, a las reservas. Era como el patrón oro que existía en el siglo XIX, pero con dólares. Es decir, el peso existía, pero lo que se emitía supuestamente estaba respaldado con las reservas. La dolarización es directamente hacer una ley que diga, a partir de ahora, el peso deja de existir y todo es dólares. Ayer hubo un economista que nos dijo que para hacer el 1 a 1 en estos momentos en Argentina tenés que calcular un dólar de 125 pesos. Y mirá, en realidad, si tomaras las reservas totales y cambiaras todos los plazos fijos, las LEVAX, te daría algo más cercano a 80. Ahora, si de las reservas tomás solamente las reservas líquidas, y te da una relación, con lo cual, a ver, yo creo que el análisis de la dolarización tiene dos lecturas. Es ficcional. En primer lugar, implicaría una hiperinflación y un castigo al salario. Pero en segundo lugar, me parece que no hay ningún país en el mundo que resignando su moneda o atando su moneda a un país poderoso, con una estructura económica distinta, le vaya bien. El ejemplo es Grecia. Grecia se pegó a Alemania y la economía de Grecia no se podía pegar al euro de la misma manera que el marco. Es decir, no tenemos la productividad de Estados Unidos. ¿Y en la experiencia ecuatoriana? Y la experiencia ecuatoriana, también Correa, que quería salir, no pudo salir. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿qué es lo que perdés? Perdés muchas cosas. Perdés la posibilidad de fijar la tasa de interés, perdés la posibilidad de usar el tipo de cambio como una herramienta para crecer y estabilizar. Es decir, te atás a los vaivenes de la economía internacional sin instrumentos. ¿Sé que no parece peronista, Manoli? No parece, ¿no? No sé si Leonardo, que es peronista... ¿Por qué? Porque sos demasiado civilizado, digo. ¿No? Sí. No, Leonardo, no te enojes. ¿Qué le pasa? Esa mesa tiene muchos peronistas, para mi gusto. No parece peronista. Ajá. ¿Cómo? No te oigo lo que me decís. No voy a dar explicaciones. No, pero es así. No tengo, never explain, never complain. ¿Ok? Yo digo que no parece peronista, nada más. ¿Y es peronista? Y es peronista, ese es el tema. No sé. Manoli, dígaselo. Sí, yo soy peronista. Ya está, claro. Soy peronista y conozco mucha gente dentro del peronismo que tiene formación, más allá de que realmente lo que importa no solamente es el conocimiento intelectual y formativo,
sino la experiencia real y de la calle. ¿Pero ¿no? de qué rama del peronismo, Banoli? Porque hay muchos peronismos. No, hay un solo está peronismo. Cristina, Hay uno solo, está peronismo Urtubey, hay uno solo. está de la Sota, digamos. No, ¿De qué esos peronismo son Hay una sola. forma parte usted? Porque Yo no- medio difuso. En No, este son momento no estoy inscripto en ninguna corriente. Yo, como un argentino, como un peronista, quisiera que el peronismo se una atrás de un programa de producción, trabajo y recuperar las banderas históricas del peronismo. Porque creo que la situación es gravísima y no da para las necesidades personales o los pases de factura de 2015, lo que hiciste antes. Pero yo no te obligo a que te definas. Es un Soy problema pesimista de- con eso, digo, pero realmente me parece que a esta altura sí creo, y en este sentido tomo lo que dijo Berna, el gobernador de La Pampa, que dijo, bueno, por supuesto que puede haber matices, pero hay que pensar como Perón, no como Macri. Igual, sostengo lo que dije hace un rato, aunque le moleste a Leonardo, pero no parece peronista. No, en serio te digo, demasiado civilizado. Empecé militando con Cafiero, con Antonio Cafiero. Bueno, está bien, pero lógico, digamos. Lo que pasa es que esa es la prehistoria ya. Cuidado ante todos, ese es